Descubrí quién era realmente mi esposo después de 12 años de matrimonio. Y si alguien me hubiera contado esta historia hace algunos años, probablemente habría pensado que estaba exagerando. Porque durante mucho tiempo creí conocer perfectamente al hombre con el que compartía mi vida. Conocía sus gustos, sus manías, sus miedos, sus sueños. O al menos eso creía. Mi nombre es Carolina. Tengo 40 años. Y estuve casada con Andrés durante 12 años. Nos conocimos cuando ambos trabajábamos en la misma empresa. Yo acababa de conseguir un ascenso importante y él era uno de los nuevos supervisores del área. Desde el principio me llamó la atención. No era el hombre más divertido, ni el más sociable, pero tenía algo que transmitía confianza, seguridad, estabilidad. Y después de varias citas terminé enamorándome. Nos casamos 2 años después. Compramos una casa. Construimos una vida juntos. Y aunque nuestra relación tuvo altibajos, jamás imaginé que estaba compartiendo mi hogar con un completo desconocido. Durante más de una década pensé que Andrés era exactamente quien decía ser. Un esposo trabajador. Responsable. Reservado. Nada fuera de lo común. De hecho, si alguien me hubiera preguntado qué opinaba de mi matrimonio, probablemente habría dicho que era aburridamente normal. Y quizás por eso jamás sospeché nada. Porque las mentiras más peligrosas no siempre son las más evidentes. A veces se esconden detrás de la rutina. Detrás de los años. Detrás de la confianza. Todo comenzó una tarde de martes. Un martes completamente normal. Yo estaba organizando algunos documentos en casa mientras Andrés seguía trabajando. Recuerdo que estaba revisando papeles viejos porque queríamos remodelar una parte de la vivienda. Buscaba contratos, recibos, documentación bancaria, cualquier cosa que pudiera servirnos más adelante. Nada emocionante. Nada importante. O al menos eso pensaba. Mientras revisaba un viejo archivador encontré una carpeta que nunca había visto. Era extraña, porque normalmente conocía perfectamente dónde guardábamos cada documento. Pero aquella carpeta me resultó completamente desconocida. Al principio no le di importancia. Pensé que serían papeles del trabajo de Andrés. Sin embargo, cuando la abrí encontré algo que llamó inmediatamente mi atención. No eran documentos laborales. No eran contratos. No eran facturas. Eran fotografías. Muchas fotografías. Antiguas. Muy antiguas. La mayoría mostraban a Andrés cuando era joven. Algunas las había visto antes. Otras no. Pero entonces encontré una fotografía que hizo que me detuviera. Porque aparecía junto a varias personas que jamás había visto en mi vida. Y eso era extraño. Muy extraño. Después de 12 años de matrimonio creía conocer al menos los rostros más importantes de su pasado. Sin embargo, no reconocí a nadie. Ni una sola persona. Volteé la fotografía. Y encontré algo escrito a mano. Una fecha. Y una ciudad. Una ciudad en la que, según Andrés, nunca había vivido. Recuerdo quedarme observando aquellas palabras durante varios segundos. Intentando encontrar una explicación lógica. Quizás era un viaje. Quizás una reunión. Quizás cualquier cosa. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Porque aquella fotografía parecía contar una historia completamente diferente. Y por primera vez en 12 años apareció una pregunta que jamás pensé hacerme. ¿Y si no conocía realmente a mi esposo? En aquel momento todavía no sabía la respuesta. Pero estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Y sobre el hombre con quien había compartido más de una década de mi vida. Durante varios minutos me quedé observando aquella fotografía, intentando convencerme de que estaba exagerando. Después de todo, una fotografía antigua no significaba nada. Las personas cambian. Bien. Conocen gente. Olvidan mencionar detalles sin importancia. Era una explicación perfectamente razonable. Y sin embargo, algo no se sentía bien. Había pasado 12 años junto a Andrés. 12 años. Y jamás había escuchado hablar de aquella ciudad. Ni de aquellas personas. Ni de aquella etapa de su vida. Seguí revisando la carpeta. Al principio encontré más fotografías. Luego algunos recortes de periódico. Y finalmente varios documentos doblados. Recuerdo que mi corazón empezó a acelerarse. Porque cada cosa que veía parecía encajar cada vez menos con el hombre que conocía. O creía conocer. Tomé uno de los documentos. Era antiguo. Mucho más antiguo de lo que esperaba. Y lo primero que llamó mi atención fue el nombre. Porque no decía Andrés. Decía Alejandro. Fruncí el ceño inmediatamente. Volví a leerlo. Alejandro. No Andrés. Pensé que tal vez se trataba de otra persona. Quizás un familiar. Quizás un amigo. Pero cuanto más observaba el documento,
más extraño se volvía todo. La fotografía adjunta era claramente la de mi esposo. No había duda alguna. Era él. Más joven. Pero era él. Sentí un pequeño escalofrío recorrerme la espalda. Porque por primera vez apareció una posibilidad que jamás había considerado. ¿Y si Andrés no siempre se había llamado Andrés? Intenté apartar la idea. Era absurda. Ridícula. Pero cuanto más observaba aquellos papeles, menos absurda parecía. Continué revisando. Y encontré algo todavía más extraño. Un certificado. Oficial. Con sellos. Firmas. Y nuevamente aparecía el mismo nombre. Alejandro Herrera. No Andrés Herrera. Alejandro. Me senté lentamente. Sentía que algo dentro de mí comenzaba a inquietarse. Porque ya no se trataba de una simple fotografía. Ahora tenía documentos. Documentos reales. Documentos que demostraban que, al menos en algún momento de su vida, mi esposo había utilizado otro nombre. Y yo jamás había escuchado hablar de ello. Jamás. Durante las siguientes horas intenté encontrar una explicación lógica. Quizás había cambiado de nombre legalmente. Quizás existía algún error administrativo. Quizás había una historia sencilla detrás de todo aquello. Pero entonces recordé algo. Algo que me hizo sentir todavía peor. Durante 12 años Andrés había evitado hablar de su infancia. Siempre. Cuando alguien le preguntaba sobre aquellos años, respondía con frases cortas. Cambiaba de tema. O simplemente decía que no le gustaba recordar ciertas cosas. Nunca insistí. Todos tenemos partes de nuestro pasado que preferimos dejar atrás. Pero ahora empezaba a preguntarme si aquello era realmente la razón. O si simplemente estaba ocultando algo. Esa noche apenas pude dormir. Mientras Andrés descansaba tranquilamente a mi lado, yo observaba el techo. Pensando. Recordando. Intentando encajar piezas que no parecían pertenecer al mismo rompecabezas. Y entonces recordé otra cosa. Una conversación que habíamos tenido años atrás. Una conversación que en ese momento no tuvo importancia. Pero que ahora volvía a mi memoria de forma inquietante. Le había preguntado si alguna vez había vivido fuera del país. Su respuesta había sido inmediata. No. Nunca. Sin embargo, dentro de aquella carpeta había fotografías tomadas claramente en otro país. Fotografías fechadas durante los mismos años de los que él aseguraba no recordar demasiado. Sentí un nudo en el estómago. Porque las dudas comenzaban a transformarse en algo mucho más peligroso. Mentiras. Mentiras pequeñas. Mentiras antiguas. Mentiras que parecían extenderse durante décadas. Y cuanto más pensaba en ello, más aterradora se volvía una idea. Tal vez no estaba descubriendo un secreto. Tal vez estaba descubriendo una vida completa que jamás conocí. Y todavía no tenía idea de quién era realmente el hombre que dormía a mi lado. Los siguientes días fueron una tortura. Intenté actuar con normalidad. Preparaba el desayuno. Hablaba con Andrés. Veíamos televisión por las noches. Todo parecía exactamente igual. Pero ya no era igual. Porque ahora cada conversación tenía un significado diferente. Cada respuesta. Cada silencio. Cada recuerdo. Todo estaba contaminado por una pregunta que no dejaba de perseguirme. ¿Quién era realmente el hombre con el que me había casado? Por primera vez en 12 años empecé a observarlo como si fuera un desconocido. Y cuanto más lo observaba, más cosas recordaba. Detalles que antes parecían insignificantes. Detalles que ahora resultaban inquietantes. Por ejemplo, Andrés jamás me presentó a ningún amigo de su juventud. Jamás. Conocía compañeros de trabajo. Conocía clientes. Conocía vecinos. Pero nadie de su pasado. Nadie que pudiera hablarme de quién había sido antes de que yo lo conociera. También recordé que nunca visitábamos la ciudad donde supuestamente había crecido. Siempre encontraba una excusa. Siempre. Y en aquel momento empecé a preguntarme si aquello era casualidad. O si llevaba años evitando algo. Finalmente decidí investigar. No porque quisiera hacerlo. Sino porque ya no podía ignorarlo. Una tarde aproveché que Andrés estaba trabajando y comencé a revisar los documentos con más detenimiento. Fue entonces cuando encontré una dirección. Una dirección antigua. Escrita en uno de los papeles donde aparecía el nombre Alejandro Herrera. La observé durante varios segundos. Y después tomé una decisión. Iba a averiguar qué había allí. Al día siguiente conduje más de 2 horas para llegar. Durante todo el trayecto intenté convencerme de que estaba exagerando. Quizás encontraría una explicación sencilla. Quizás descubriría que todo era un malentendido. Pero cuando llegué comprendí inmediatamente que estaba equivocada. Porque la dirección correspondía a una casa abandonada. Una casa vieja. Deteriorada. Como si nadie hubiera vivido allí durante años. Me quedé observándola desde el automóvil.
confundida, sin entender qué estaba pasando. Y entonces vi algo. Una mujer mayor estaba trabajando en el jardín de la casa vecina. Decidí acercarme. Tal vez podría responder algunas preguntas. Al principio pareció desconfiada, pero cuando le mostré una de las fotografías antiguas, todo cambió. La expresión de su rostro cambió por completo. ¿Dónde consiguió esto? Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. ¿Conoce a esta persona? La mujer observó la fotografía nuevamente. Y después dijo algo que jamás olvidaré. Claro que lo conozco. Creció aquí. Sentí un escalofrío. Porque estaba mirando la fotografía de mi esposo. O al menos eso creía. ¿Se refiere a Andrés? La mujer frunció el ceño. ¿Andrés? Negó lentamente con la cabeza. No. Ese muchacho se llamaba Alejandro. Recuerdo que el mundo pareció detenerse durante un instante. Porque por primera vez alguien confirmaba lo que los documentos insinuaban. Alejandro era real. Y no era un error. No era un familiar. No era una coincidencia. Era mi esposo. Seguí haciendo preguntas. Y cada respuesta empeoraba la situación. La mujer recordaba perfectamente a Alejandro. Recordaba a su familia. Recordaba su infancia. Incluso recordaba el día en que desapareció. Aquella palabra llamó inmediatamente mi atención. ¿Desapareció? La mujer asintió. Sí. Un día se marchó y jamás volvió. Nadie volvió a verlo. Sentí que la sangre se congelaba en mis venas. Porque aquello no era simplemente un cambio de nombre. No era una mentira pequeña. No era un detalle olvidado. Era una desaparición. Una desaparición completa. Como si hubiera borrado una vida entera. Y entonces la mujer añadió algo que terminó de destruir la poca tranquilidad que me quedaba. Después de lo que ocurrió con su hermano, nadie volvió a hablar de él. Me quedé inmóvil. ¿Su hermano? La mujer pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. Porque inmediatamente bajó la mirada. Pero ya era tarde. Había escuchado suficiente. Mi esposo tenía un hermano. Un hermano del que jamás me habló. Un hermano relacionado con algo tan grave que incluso décadas después la gente evitaba mencionarlo. Y mientras regresaba a casa aquella tarde, comprendí que estaba mucho más cerca de descubrir la verdad. Pero también comprendí algo aterrador. Cada respuesta que encontraba solo hacía que el misterio fuera todavía más oscuro. Durante todo el camino de regreso apenas pude concentrarme en la carretera. Las palabras de aquella mujer se repetían una y otra vez dentro de mi cabeza. Después de lo que ocurrió con su hermano. Nada más. No quiso explicarme qué había ocurrido. No quiso dar detalles. Y aún así aquella frase fue suficiente para hacerme sentir un profundo escalofrío. Porque durante 12 años Andrés jamás me habló de ningún hermano. Ni una sola vez. No había fotografías. No había historias. No había recuerdos. Nada. Era como si aquella persona jamás hubiera existido. Y ahora acababa de descubrir que no solo existió, sino que aparentemente tuvo un papel importante en la razón por la que Alejandro desapareció y se convirtió en Andrés. Aquella noche apenas pude dormir. Observaba a mi esposo acostado a mi lado. Tranquilo. Como cualquier otra noche. Y no podía dejar de preguntarme cuántas cosas más me había ocultado. Cuántas mentiras más existían. Y lo más inquietante de todo. ¿Por qué? ¿Qué podía haber ocurrido para que alguien borrara completamente su identidad? Pasaron 2 días antes de que reuniera el valor para continuar investigando. Y fue entonces cuando decidí regresar a aquella ciudad. Necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con tantas dudas. Esta vez fui directamente al Archivo Histórico Municipal. No sabía exactamente qué estaba buscando. Solo tenía un nombre. Alejandro Herrera. Y un hermano desconocido. Nada más. La mujer que trabajaba en recepción me ayudó a localizar algunos periódicos antiguos. Al principio no encontré nada. Pero después de casi 1 hora apareció un artículo. Pequeño. Escondido entre noticias locales. Sin fotografía. Sin demasiados detalles. Y aún así hizo que el corazón se me detuviera. Porque el titular decía: joven desaparece tras trágico incidente familiar. Sentí que mis manos comenzaban a temblar. Abrí el artículo. Y empecé a leer. La noticia era breve. Demasiado breve. Pero contenía información suficiente para cambiarlo todo. Según el artículo, 2 hermanos estuvieron involucrados en un accidente ocurrido hacía más de 20 años. Uno de ellos sobrevivió. El otro no. Y después de aquello, el hermano sobreviviente desapareció sin dejar rastro. No volví a respirar con normalidad hasta terminar la lectura. Porque ya sabía quién era el sobreviviente. Alejandro. Mi esposo. Pero algo seguía sin encajar. Si todo había sido un accidente, ¿por qué cambiar de identidad? ¿Por qué desaparecer?
¿Por qué mentir durante décadas? No tenía sentido. Y entonces encontré algo más. Una pequeña nota al final del artículo. Una nota tan pequeña que casi pasa desapercibida. Decía: las circunstancias del caso continúan siendo objeto de controversia dentro de la comunidad. Me quedé mirando aquella frase. Controversia. No accidente. Controversia. Aquello significaba que existían dudas. Preguntas sin responder. Versiones contradictorias. Y por primera vez sentí miedo de descubrir la verdad. Porque empezaba a sospechar que Andrés no había huido de un accidente. Había huido de algo mucho peor. Seguí buscando durante horas. Hasta que finalmente encontré un segundo artículo. Mucho más antiguo. Mucho más detallado. Y cuando vi la fotografía que acompañaba la noticia sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Porque aparecía Alejandro. Mucho más joven. Y junto a él estaba su hermano. El hermano del que jamás había oído hablar. Los dos sonreían frente a la cámara. Parecían felices. Normales. Como cualquier par de hermanos. Pero no fue la fotografía lo que me dejó paralizada. Fue el nombre. Porque debajo de la imagen aparecía un nombre que reconocí inmediatamente. Un nombre que había escuchado años atrás. Un nombre que Andrés me aseguró no conocer. Y en ese instante comprendí algo aterrador. No solo me había ocultado a su hermano. Me había mentido directamente cuando le pregunté por él. Y si había mentido sobre algo tan importante, ¿qué más estaba ocultando? Mientras observaba aquella fotografía sentí por primera vez que estaba acercándome a una verdad que llevaba décadas enterrada. Una verdad que probablemente explicaba por qué Alejandro había muerto para el mundo. Y por qué Andrés había ocupado su lugar. Regresé a casa con la cabeza llena de preguntas. Demasiadas preguntas. Y ninguna respuesta. Durante más de 12 años había compartido mi vida con un hombre que decía llamarse Andrés. Ahora ni siquiera estaba segura de que ese fuera realmente su nombre. La fotografía seguía apareciendo una y otra vez en mi mente. Los dos hermanos. Sonriendo. Jóvenes. Felices. Como si el futuro todavía no hubiera destruido sus vidas. Y cuanto más pensaba en ello, más inquietante se volvía una idea. ¿Qué había ocurrido realmente aquella noche? Porque algo no encajaba. Nada encajaba. Si Alejandro había sobrevivido al accidente, ¿por qué desaparecer? ¿Por qué cambiar de identidad? ¿Por qué borrar completamente su pasado? Era demasiado extremo. Demasiado radical. Y por primera vez empecé a considerar una posibilidad que me heló la sangre. ¿Y si todos estaban equivocados? Aquella noche observé a Andrés cenar frente a mí. Hablaba sobre el trabajo. Sobre proyectos. Sobre cosas cotidianas. Y mientras le escuchaba no podía dejar de pensar en algo. Durante 12 años jamás cometió un error. Jamás mencionó aquella ciudad. Jamás habló de su hermano. Jamás dejó escapar un solo detalle. Era como si hubiera pasado toda una vida interpretando un papel. Y eso me aterraba. Porque significaba que era mucho mejor mintiendo de lo que jamás imaginé. 2 días después regresé nuevamente a la ciudad. Esta vez decidí buscar a alguien que realmente hubiera conocido a los hermanos. Alguien que hubiera estado allí cuando todo ocurrió. Después de varias preguntas encontré a una persona. Un antiguo profesor. Un hombre ya mayor que todavía vivía en la misma zona. Cuando le mostré la fotografía, la reconoció inmediatamente. Claro que los recuerdo. Sentí que el corazón comenzaba a acelerarse. ¿Podría contarme sobre ellos? El anciano observó la imagen durante unos segundos. Y luego sonrió con tristeza. Eran inseparables. Siempre estaban juntos. Alejandro y Daniel. Aquello me sorprendió. Porque era la primera vez que escuchaba el nombre del hermano. Daniel. El anciano continuó hablando. Contó historias de la escuela. De travesuras. De competiciones deportivas. Y durante varios minutos describió a 2 hermanos completamente normales. Hasta que llegamos a la pregunta que realmente me interesaba. ¿Qué ocurrió aquella noche? La sonrisa desapareció de su rostro. Y durante varios segundos no respondió. Simplemente observó la fotografía. Como si estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Finalmente habló. Lo que ocurrió aquella noche destruyó a esa familia. Sentí un escalofrío. ¿Fue realmente un accidente? El anciano tardó varios segundos en responder. Y cuando lo hizo, su respuesta cambió todo. Eso depende de a quién le preguntes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Porque era exactamente lo que temía escuchar. No había una versión única. No había una verdad aceptada. Había dudas. Muchas dudas. El hombre suspiró. Y continuó. Oficialmente fue un accidente. Pero muchas personas nunca lo creyeron. ¿Por qué? El anciano me miró directamente. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré.
Porque el cuerpo estaba irreconocible. Sentí que la sangre desaparecía de mi rostro. No entendía. ¿Qué quiere decir? Que nadie pudo identificarlo visualmente. Hubo un silencio. Pesado. Inquietante. Y entonces añadió. Todos asumieron que el fallecido era Daniel porque Alejandro fue quien lo dijo. Mi corazón dejó de latir por un instante. Porque de repente comprendí exactamente lo que estaba insinuando. Y era una posibilidad tan aterradora que mi mente se negaba a aceptarla. El anciano continuó. Nunca hubo pruebas concluyentes. Nunca. Solo la palabra del hermano sobreviviente. Me quedé completamente inmóvil. Porque la idea que había comenzado como una sospecha ahora estaba tomando forma. Una forma horrible. Una forma imposible. Pero también una forma que explicaba absolutamente todo. El cambio de identidad. La desaparición. Las mentiras. Los años de silencio. Todo. Porque si el cuerpo nunca fue identificado, entonces existía otra posibilidad. Una posibilidad que llevaba más de 20 años enterrada. Una posibilidad que explicaría por qué Alejandro desapareció para siempre. Y por qué Andrés apareció poco después. Mientras regresaba al automóvil sentí un miedo que jamás había experimentado en mi vida. Porque por primera vez empecé a sospechar algo impensable. Tal vez el hombre con el que había compartido 12 años de matrimonio no era Alejandro. Tal vez era Daniel. Y si eso era cierto, entonces todavía no tenía idea de quién era realmente mi esposo. Durante todo el camino de regreso apenas pude pensar con claridad. Las palabras de aquel hombre se repetían una y otra vez dentro de mi cabeza. Solo la palabra del hermano sobreviviente. Nada más. Eso fue todo lo que necesitó para destruir 12 años de certezas. Porque si realmente nadie había identificado el cuerpo, si nunca existieron pruebas concluyentes, entonces toda la historia podía ser una mentira. Una mentira que había durado más de 20 años. Y yo había vivido dentro de ella sin saberlo. Aquella noche llegué a casa más tarde de lo habitual. Andrés estaba en la cocina, preparando café. Como cualquier otro día. Como cualquier otro esposo. Y por primera vez sentí miedo de él. No porque hubiera hecho algo. No porque me hubiera amenazado. Sino porque ya no sabía quién era. Me observó entrar. ¿Todo bien? Aquella pregunta parecía completamente normal. Pero algo dentro de mí se rompió. Porque ya no sabía si la persona que la pronunciaba era Andrés. O alguien más. Sorry. Mentí. Y respondí que sí. Esa noche apenas pude dormir. No dejaba de pensar en una sola cosa. Si el hombre que estaba acostado junto a mí era realmente Daniel, entonces había vivido bajo una identidad falsa durante décadas. Y nadie lo había descubierto. Nadie. A la mañana siguiente tomé una decisión. Necesitaba una prueba. Algo definitivo. Algo que eliminara las dudas. Porque ya no podía seguir viviendo entre sospechas. Y fue entonces cuando recordé algo. Meses atrás Andrés había realizado una prueba genética por cuestiones médicas. Recordaba perfectamente la conversación. El hospital necesitaba ciertos antecedentes familiares. Y él había aceptado realizar algunos estudios. Hasta ese momento nunca le di importancia. Pero ahora aquello podía darme respuestas. Durante varias horas busqué entre antiguos documentos médicos. Y finalmente encontré lo que necesitaba. Un número de expediente. Nada más. Pero era suficiente. Después de varios intentos logré acceder a cierta información. Y encontré algo que hizo que el corazón se me detuviera. El nombre asociado al expediente no era Andrés. Ni Alejandro. Era Daniel. Me quedé congelada. Completamente inmóvil. Mirando la pantalla. Esperando haber entendido mal. Pero no. Lo revisé una vez. Luego otra. Y una tercera. Siempre era igual. Daniel. Daniel Herrera. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Porque ya no era una teoría. Ya no era una sospecha. Era una prueba. Una prueba real. Una prueba imposible de ignorar. El hombre con el que había compartido 12 años de matrimonio no era quien decía ser. Y entonces comprendí algo todavía peor. Si él era Daniel, entonces Alejandro era quien había muerto aquella noche. No Daniel. Lo que significaba que durante más de 20 años una persona había vivido utilizando el nombre de su hermano fallecido. Y nadie lo sabía. Nadie excepto él. Me quedé sentada durante horas intentando comprenderlo. Pero había una pregunta que seguía sin respuesta. La más importante de todas. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué asumir la identidad de tu propio hermano? ¿Por qué desaparecer durante décadas? ¿Por qué construir una vida completa sobre una mentira? No tenía sentido. Y entonces encontré algo que respondería a esa pregunta. Algo que estaba escondido dentro de la misma carpeta donde comenzó todo. Una carta. Una carta escrita a mano.
Una carta que jamás había visto. Y cuando leí la primera línea sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Porque decía: si alguien está leyendo esto, significa que la verdad finalmente salió a la luz. Y en ese momento comprendí que estaba a punto de descubrir quién era realmente mi esposo. Y por qué había pasado más de 20 años escondiéndose del mundo. Mis manos temblaban mientras abría la carta. No sabía qué esperaba encontrar. Una confesión. Una disculpa. Una explicación. Cualquier cosa. Porque después de todo lo que había descubierto, solo quedaba una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué vivir más de 20 años usando la identidad de otra persona? ¿Por qué construir una familia entera sobre una mentira? ¿Por qué esconderse durante tanto tiempo? Respiré profundamente. Y comencé a leer. La letra era claramente la de mi esposo. O quizás debería decir Daniel. Todavía me costaba acostumbrarme a aquella idea. Las primeras líneas eran simples. Directas. Sin rodeos. Si estás leyendo esto, significa que finalmente descubriste quién soy. Sentí un escalofrío. Continué. Durante años supe que este momento podía llegar. Durante años me preparé para él. Mi corazón comenzó a acelerarse. Y entonces llegué a la parte que lo cambió todo. La gente siempre creyó que yo robé la vida de mi hermano. Pero la verdad es mucho más complicada. Fruncí el ceño. Seguí leyendo. Y poco a poco empecé a descubrir algo que jamás habría imaginado. La noche del accidente, Daniel y Alejandro habían discutido. Una discusión terrible. Violenta. Una discusión que había durado horas. Según la carta, llevaban años enfrentados. No por dinero. No por una herencia. Sino por algo mucho peor. Su padre. Durante años Alejandro había sido el hijo favorito. El orgullo de la familia. Mientras Daniel vivía constantemente a su sombra. Comparado. Ignorado. Menospreciado. Aquello había destruido la relación entre ambos. Pero la verdadera tragedia llegó después. La carta continuaba. Y cada línea se volvía más oscura. Aquella noche ambos viajaban juntos cuando el vehículo perdió el control. El accidente fue brutal. Daniel sobrevivió. Apenas. Pero cuando recuperó el conocimiento descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Alejandro estaba muerto. Y él estaba completamente solo. La siguiente parte de la carta me dejó paralizada. Porque según Daniel, cuando llegaron los servicios de emergencia ocurrió algo inesperado. Debido al estado de los cuerpos y la documentación encontrada, asumieron que él era Alejandro. Y nadie cuestionó aquella conclusión. Nadie. Durante horas tuvo la oportunidad de corregir el error. De decir la verdad. De explicar quién era realmente. Pero no lo hizo. Y cuando leí la razón comprendí el verdadero peso de aquella historia. No lo corregí porque por primera vez en mi vida vi una salida. Sentí un nudo en la garganta. La carta continuaba. Daniel era un fracaso. Alejandro era admirado. Daniel era ignorado. Alejandro tenía oportunidades. Daniel era invisible. Me quedé inmóvil. Porque por primera vez no estaba viendo a un impostor. Estaba viendo a un hombre roto. Un hombre que había tomado una decisión terrible en el peor momento posible. Seguí leyendo. Y entonces encontré la frase que más me impactó de toda la carta. No planeé vivir así durante décadas. Pensé que sería temporal. Pensé que encontraría una forma de arreglarlo. Pero los días se convirtieron en meses. Los meses en años. Y finalmente ya no supe cómo regresar. Sentí que algo dentro de mí comenzaba a romperse. Porque ahora entendía algo. Mi esposo no había comenzado aquella mentira como un criminal. La había comenzado como un hombre desesperado. Pero después quedó atrapado dentro de ella. Año tras año. Mentira tras mentira. Hasta construir una vida entera que nunca le perteneció. Y entonces llegué al último párrafo. El párrafo que terminó de destruir todo lo que creía saber. Porque decía: lo peor no fue mentirle al mundo. Hubo una pausa. Como si incluso él hubiera necesitado tiempo para escribir aquello. Y luego continuaba. Lo peor fue conocerte. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Porque por primera vez quise decir la verdad. Por primera vez quise ser yo mismo. Pero para cuando apareciste en mi vida, ya llevaba demasiados años escondiéndome. Me quedé inmóvil. Completamente inmóvil. Porque en ese instante comprendí algo. Durante 12 años no había estado casada con Alejandro. Había estado casada con Daniel. Y aunque me había mentido sobre su identidad, el hombre al que amé sí existía. Solo que nunca me dijo su verdadero nombre. Pero la carta todavía no había terminado. Y la última revelación sería la más devastadora de todas. Me quedé mirando la última página durante varios segundos.
Las lágrimas corrían por mi rostro. Pero ya no sabía exactamente por qué estaba llorando. ¿Era por la mentira? ¿Por la traición? ¿Por los años perdidos? ¿O por el hombre que había vivido atrapado dentro de aquella mentira durante más de 2 décadas? No tenía la respuesta. Y quizás nunca la tendría. Respiré profundamente. Y continué leyendo. Porque todavía quedaban algunas líneas. Las últimas. Las más difíciles. Y cuando llegué a ellas sentí que el corazón se detenía. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya sabes quién soy. Hubo una pausa. Luego otra. Y finalmente apareció la frase que cambió todo. Pero hay algo que nunca te conté. Sentí un escalofrío. Porque después de todo lo que había descubierto ya no creía que pudiera existir algo peor. Me equivoqué. Completamente. La carta continuaba. Alejandro no murió inmediatamente. Mis manos comenzaron a temblar. Volví a leer aquella frase. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Esperando haber entendido mal. Pero no. Las palabras seguían ahí. Inmóviles. Crueles. Definitivas. Seguí leyendo. Y cada línea se volvía más difícil de soportar. Según Daniel, después del accidente ambos seguían con vida. Malheridos. Pero vivos. Alejandro estaba atrapado. Daniel también. Y durante varios minutos permanecieron conscientes. Hablando. Esperando ayuda. Intentando sobrevivir. Sentí que mi respiración se volvía pesada. Porque ya sabía hacia dónde iba aquella historia. Y no quería llegar al final. Pero seguí leyendo. Alejandro comprendió antes que nadie que no iba a sobrevivir. Y entonces le hizo una petición a su hermano. Una petición que Daniel jamás olvidó. Ni siquiera después de 20 años. Ni siquiera después de cambiar de identidad. Ni siquiera después de construir una nueva vida. La petición decía: vive la vida que yo no voy a poder vivir. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Porque de repente todo adquiría un significado diferente. Todo. La carta continuaba. Alejandro sabía cómo se sentía Daniel. Sabía lo que había sufrido durante años. Sabía cuánto dolor existía detrás de aquella rivalidad. Y en sus últimos minutos decidió entregarle algo. Su futuro. Su nombre. Su oportunidad. Su vida. Cuando terminé de leer aquella parte me quedé inmóvil. Porque ya no sabía qué sentir. Durante semanas había estado convencida de que estaba descubriendo a un monstruo. A un impostor. A un extraño. Pero ahora veía algo diferente. Veía a un hombre que había tomado una decisión imposible. Una decisión equivocada. Pero profundamente humana. Y entonces llegué a la última página. La última. La definitiva. Y en ella encontré algo que me rompió por completo. Porque estaba dirigida a mí. Exclusivamente a mí. Carolina. Solo ver mi nombre hizo que las lágrimas regresaran. Si estás leyendo esto, significa que finalmente te fallé. Sentí un nudo en la garganta. Durante 12 años intenté encontrar el valor para contarte la verdad. Continué leyendo. Hubo cientos de momentos en los que estuve a punto de hacerlo. El día de nuestra boda. El nacimiento de nuestra hija. Nuestros aniversarios. Las noches en las que me preguntabas por mi pasado. Las veces que me preguntabas si guardaba algún secreto. Cada línea dolía más que la anterior. Porque podía imaginarlo. Podía imaginar el peso que había cargado durante todos aquellos años. Y entonces llegué a la última frase. La frase final. La que jamás olvidaré. Lo único que lamento más que haber vivido con una identidad falsa, es no haber tenido el valor de ser completamente honesto con la mujer que más he amado. No pude seguir leyendo. Simplemente cerré la carta. Y lloré. Lloré durante horas. Porque por primera vez comprendí toda la historia. Comprendí a Alejandro. Comprendí a Daniel. Y comprendí el peso de aquella mentira. Esa misma noche enfrenté a mi esposo. Recuerdo que estaba sentado en la sala cuando entré. No necesité decir nada. Ni una sola palabra. Porque apenas vio la carta en mis manos lo entendió todo. Absolutamente todo. El color desapareció de su rostro. Y durante varios segundos ninguno de los dos habló. Finalmente fue él quien rompió el silencio. Lo descubriste. No era una pregunta. Era una certeza. Asentí lentamente. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Por primera vez en 12 años vi desaparecer a Andrés. Porque el hombre que estaba frente a mí ya no fingía. Ya no interpretaba un papel. Ya no intentaba ser otra persona. Por primera vez era simplemente Daniel. Un hombre cansado. Un hombre roto. Un hombre que llevaba más de 20 años escondiéndose. Hablamos durante horas. Lloramos.
Recordamos. Y finalmente entendimos algo doloroso. El amor era real. Todo lo que habíamos vivido era real. Pero también lo era la mentira. Y ninguna de las dos cosas podía borrar a la otra. Los meses siguientes fueron difíciles. Mucho más difíciles de lo que imaginé. Reconstruir la confianza después de una verdad así parecía imposible. Pero poco a poco comenzamos a hacerlo. No porque la mentira desapareciera, sino porque finalmente ya no existían secretos. Hoy han pasado varios años desde aquella noche. Y todavía hay momentos en los que pienso en todo lo ocurrido. En la carpeta. En las fotografías. En Alejandro. En Daniel. Y en la increíble casualidad que me llevó a descubrir la verdad. Descubrí quién era realmente mi esposo después de 12 años de matrimonio. Y la verdad cambió absolutamente todo. Pero también me enseñó algo. A veces las personas no ocultan secretos porque son malvadas. A veces los ocultan porque llevan demasiado tiempo huyendo de ellos. Y aunque jamás justificaré aquella mentira, también entendí que detrás de ella existía un ser humano. Uno profundamente imperfecto. Como todos nosotros. Y quizás por eso esta historia nunca trató realmente sobre una identidad falsa, sino sobre el peso que puede tener una verdad cuando se guarda durante demasiado tiempo. Y sobre lo que ocurre cuando finalmente sale a la luz.